Ahora sí, no sé qué pasó recién que toqué. Esto de la tecnología a veces me presenta un poco esquivo. Díganme si me escuchan más o menos bien, si se ve más o menos bien. Estoy un poco en la oscuridad acá abajo. Bueno, ¿cuántos somos? Cuatro más o menos. Ya, ya podemos ir en principio dando un poco de inicio. De última, Pablo, si te parece, después lo, lo cargamos a Facebook, lo compartimos en Instagram. Si alguien más quiere recurrir, de nuevo, como te decía antes, como material o a modo de entretenimiento. Y sobre todo en contexto de cuarentena. Perfecto, mejor así. Eh, Vamos a ir largando entonces. El último encuentro, que fue el primero, como decía en el video que se cortó antes, tenía pensado que fuesen tres en la mayor de las extensiones. eh, con el último encuentro, que sería el tercero, el próximo, intentando reparar en lo que me parece es lo último más relevante, que es la crítica a los valores morales de parte de Nietzsche. Recordemos entonces, el encuentro pasado, el primero, fue sobre la crítica al lenguaje. Este va a ser sobre la crítica a la historia y el último sería sobre la crítica a los valores morales. Están divididas de esa manera, creo, igual que cualquier forma de leer, cualquier programa universitario, siempre hay un contenido de arbitrariedad, pero al menos desde este lugar la intención es intentar construirlo a través de una línea. La línea, por más reiterativo que parezca, aunque no lo es y lo voy a intentar justificar, es el lenguaje. El primer apartado fue sobre el lenguaje, el primer encuentro. Vamos a intentar ahora repasar en no más de 3 o 4 minutos lo que habíamos visto para apuntalarlo y darle paso a lo que sería el próximo, el tópico de hoy, que es la crítica a la historia. Habíamos dicho en el encuentro anterior que lo que critica Nietzsche es a la semántica metafísica, al lenguaje metafísico, a la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Habíamos más o menos dicho muy superficialmente que es una forma de comprender el mundo, una forma de perseguir el conocimiento, el entendimiento, que intenta poner un centro de gravedad en conceptos o en palabras, también se quiere lo mismo acá, como la verdad, pero que tiene otros satélites que giran alrededor, que son la realidad, lo objetivo, la esencia, la sustancia de las cosas, y esos conceptos más laterales, más satelitales, van operando el sentido metafísico en función del tiempo y la disciplina a la que se aplica. En la ciencia, por ejemplo, moderna, se interesa más por el concepto del objetivo. Pero para hablar del objetivo, para pensar lo objetivo, necesita un amparo sobre la verdad. Ahí es donde sitúa Nietzsche su objetivo primordial de crítica al lenguaje metafísico. ¿Por qué le importa eso a Nietzsche? Porque él cree observar que hay dos formas de verdad, cuanto menos, a fines expositivos lo limitamos a dos, que es la verdad metafísica como cosa en sí, en donde la palabra verdad cree capturar la esencia de las cosas, y la verdad como utilidad, que en última instancia lo que muestra es que hay verdaderamente una necesidad por parte de los colectivos humanos en términos históricos de coincidir en los significados. Esto es una mesa, esto es un humano. Después, si eso se mantiene a lo largo del tiempo con otras finalidades, es lo que va justamente a hacer la metafísica, ¿verdad? Con otras finalidades, con otras intenciones. Entonces va a decir Nietzsche, la verdad como cosa en sí, la verdad como utilidad primero es asociada a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra comporta un carácter específico. La palabra hoja puede diferenciar o mostrar cuestiones disímiles, elementos disímiles entre la hoja del árbol y la hoja del papel impreso, a pesar de que en español se las nomina de la misma manera. Aclaración aparte, Nietzsche no está hablando en español, habla en un alemán
medio prusiano. Pero digo, en nuestro idioma se recoge de muy buena manera ese ejemplo de Nietzsche. La hoja del árbol no es lo mismo que la hoja del papel, sin embargo son nominadas de la misma manera. Bueno, la palabra puede especificar las diferencias, como estamos haciendo ahora. A través de la palabra estamos intentando mostrar las diferencias. Dice Nietzsche, la verdad como cosa en sí, la verdad metafísica, lo que intenta perseguir es la universalización a través de los conceptos. Es decir, hay una verdad que no se hurta a la historia y que es siempre igual, es siempre idéntica a sí mismo. Por ejemplo, la verdad de Dios revelado, la verdad de la verdad científica como algo revelado de una vez y para siempre, históricamente, ¿verdad? Bien. Entonces dice Nietzsche, pero ¿cuál es la pretensión última que tiene la metafísica? O podríamos decir nosotros, no es que literalmente lo dice Nietzsche de esta manera, pero podríamos pensar nosotros, ¿cuál es la crítica de Nietzsche a la metafísica desde este lugar? Es decir, ¿qué persigue la metafísica sino más que un establecimiento de regularidades? Pero ¿regularidades de qué manera? ¿Qué es una regularidad? Bien, va a decir Nietzsche, el tiempo es completamente caótico, el tiempo es un devenir, es una forma de darse que no tiene forma de ser aprisionado de una vez y para siempre. Es decir, es caótico, es loco, es un devenir que no permite al humano darle un amparo absoluto, justamente porque la esencia de las cosas no existen. Entonces va a necesitar, o cree que va a necesitar, un reparo sobre un cobertizo, sobre una morada conceptual que le permita establecerse, que le permita resguardarse, tomar guarnición, en términos militares, pero también en términos de guarida, ¿verdad? Poder guarecerse. ¿Por qué? Porque el tiempo, justamente como devenir, va a generar que el humano necesite ese amparo para conocerse así, pero también para conocer aquello que cree que es exterior a él. Y con eso permite establecer una forma regular de lo que es el exterior y lo que es la interioridad. Ahora bien, con esto habíamos más o menos terminado el encuentro pasado. Y acá es donde me gustaría detenerme para empezar el próximo repaso de la crítica a la historia. Para observar la historia, podríamos decir, hay dos puntos que son fundamentales, al menos de la crítica de Nietzsche, ¿verdad? Que es, ¿qué es el tiempo? Que lo vamos a ver de una forma muy resumida y muy sintetizada, muy rápido y muy atendiente a la definición de la historia, pero también cómo el lenguaje tiene una función primordial en la historia, ¿verdad? Bien. Va a decir Nietzsche, ¿por qué es importante la historia en la perspectiva del lenguaje? Porque esa regularidad que se establece a lo largo del tiempo intentando superar el elemento caótico del devenir, del tiempo como devenir, genera a lo largo del tiempo justamente una tradición. Una tradición sea religiosa, metafísica, sea estética en términos de arte, comprende de alguna forma un punto en el cual inicia, en el cual da continuidad, en el cual decae o sube. Esa forma de establecer una linealidad es lo que la tradición le brinda al hombre como seguridad. Entonces va a decir Nietzsche, pero la tradición vista de este lugar no es más que historia y tiempo de una manera percibida de una vez y para siempre, ¿verdad? Bien. Dice Nietzsche, pero esto para la modernidad al menos genera un problema, que es que la historia en un sentido excesivo, como sobredosis, sobre todo como es en la modernidad, que miramos todo el tiempo, los otros tiempos, las otras épocas, volvemos siempre la mirada a los griegos, a los romanos, a la Edad Media, a las tribus americanas precolombinas, a toda la historia, hace que justamente se sobrecargue a nuestra época, va a decir Nietzsche en términos de historia, de un exceso de historia, y eso genera una pérdida de sentimiento de extrañamiento, es decir, nada se nos presenta como algo nuevo, porque todo está ya mediado por nuestra concepción de la historia, todo está ya atravesado por una forma de concebir el pasado que ha determinado cualquier cosa que venga del futuro como algo que es asimilado a algo que ya sucedió en el pasado. De hecho, se dice en nuestra época que para no repetir los errores en el futuro hay que conocer a la historia. Alguien podría decir, Nietzsche de hecho invierte la carga de los sentidos, dice, conocer demasiado la historia genera justamente lo opuesto, genera un constreñimiento, una sensación de indigestión incluso, genera verdadera sensación de no poder procesar todo lo que sucede en la historia con respecto al futuro. Entonces va a decir Nietzsche, esto es caracterizado como una sensación de epílogos.
El ser humano de la modernidad, de nuestra contemporaneidad, vive aprendiendo la historia con la creencia de que está llegando al epílogo de en nuestro caso, sociedad occidental. Somos la época que corona de alguna forma todo lo que sucedió en el pasado, porque todo lo que sucedió en el pasado sucedió para que el presente y para que el futuro sea puesto de este modo, sea hecho de este modo. Entonces decía Nietzsche, pero hay que, en rigor, y lo dice esto literalmente, hay que rebelarse contra los factos, contra los hechos, contra la tiranía de lo efectivo, le va a llamar él. ¿Por qué? Porque este exceso de historia, esta sobredosis de historia, lo que genera en realidad es que la vida esté puesta o predispuesta como herramienta justamente de la historia. La vida está al servicio de la historia y no la historia de la vida. Y dice Nietzsche, pero ¿cómo se logra efectivamente que suceda exactamente lo opuesto, lo diametralmente opuesto? ¿Cómo se puede lograr que la vida sea la que tenga por servicio la historia? Bien, y acá creo yo entramos en un pasaje un poco polémico que puede ser salvado relativamente con alguna crítica antipsicologista, si se quiere, pero que es verdaderamente polémico. Pero que no por eso es menos interesante. Dice Nietzsche, lo que hace la historia... A ver, una pequeña aclaración. Historia acá no significa la totalidad del pasado. Lo que significa historia es, de nuevo como dije antes, virar los ojos hacia el pasado y recopilar en forma de archivero todo cuanto se puede del pasado creyendo que sirve de utilidad a la vida. Dice Nietzsche, ahí es donde se invierten las cargas. Es en realidad la vida la que termina sometida a la historia, porque la historia como pasado ya está predeterminando cómo va a ser, vamos a decir, percibido el futuro, cómo va a ser amoldado el futuro. Entonces dice Nietzsche, y este es de alguna manera el pasaje prepolémico que comienza a conectar con el lenguaje. Dice Nietzsche, el pasado como tradición no es recibido por parte del humano, de un colectivo humano, de un individuo humano, sino a través del lenguaje. Y dice Nietzsche, hay frases que incluso para la crianza del niño, en la formación académica formal, valga la redundancia, está puesto por frases y sentencias muy precisas, como por ejemplo, érase una vez, dice Nietzsche, cuando el niño juega y no tiene distinción clara de esta formación cronológica del tiempo de nuestra época, pasado, presente, futuro, cuando no tiene constancia de esa estructuración del tiempo, pronto el niño es sacado de ese estado de letargo, de sueño, perdón, letargo no, quitémoslo eso, de sueño, y es arrojado con palabras como érase una vez. Si ustedes lo piensan de manera muy, muy rápida, el típico cuento, el prototipo de cuento, que ya no sé si incluso si se editan, que se le lee a los niños, incluso en esa ficción muy típica de la crianza para con los niños, es que comienza con el érase una vez. Entonces la frase de Nietzsche parece muy acertada. El érase una vez o el haber sido y el me acuerdo, dice Nietzsche, fijan el pasado, pero lo fijan. Recordemos esto en el contexto de la historia tal como la entendemos hoy en el presente. Ese érase una vez es fijado como pasado de una manera que es completamente identificado con el presente. ¿Qué significa esto? Dice Nietzsche que la felicidad va a ser vedada de una vez y para siempre, o la alegría si se quiere. ¿Por qué? Porque toda forma de alegría, de felicidad va a estar atravesada de un principio a fin por una época pasada donde se experimentó esa cuantía de felicidad, de alegría. Entonces dice Nietzsche, ya no hay posibilidad de experimentar la felicidad, la alegría, porque se muestra en episodios presentes de acuerdo a como en el pasado fue vivido. Pero de esa forma está siempre cotejado con un pasado que ya es imposible de ser puesto en correspondencia con el presente. De nuevo, porque la especificidad de la palabra, por ejemplo, muestra cómo dos situaciones no pueden ser idénticas a pesar del tiempo, por más que la querramos forzar, va a decir el mismo Nietzsche. Pero pasado y presente se identifican de otra manera. Se identifican en el punto en donde el presente ya no puede pensar el futuro, no puede experimentar el futuro si no es con el pasado cerca. Como habíamos dicho antes,
Todo futuro que se encamina desde el horizonte del futuro hacia el presente es cotejado ya por el presente con, voy a decir a falta de mejores términos, las herramientas del pasado, con las experiencias, digamos, del pasado. Pero, dice Nietzsche, la felicidad está vedada, y ni hablar de la felicidad o la alegría, porque Nietzsche era un pensador que tenía en muy alta estima incluso el contenido trágico de la existencia recuperado de la tragedia griega antigua. Dice Nietzsche, el problema ni siquiera es la felicidad o la alegría, eso es algo que es muy propio de la contemporaneidad. La vida, como dijimos antes, es imposible desde esta perspectiva, porque ya está predispuesta como herramienta de la historia. Entonces, dice Nietzsche, volvemos a retomar, donde había dejado antes, en el contenido del elemento polémico justamente de la solución, de el fármaco, si se quiere, de la vida que va a proponer Nietzsche para solucionar el inconveniente de la vida predispuesta como herramienta de la historia. Iba a decir Nietzsche, ¿cuál es la única posibilidad que se brinda, al menos como la conocemos nosotros, dice Nietzsche, para suspender al menos momentáneamente el problema de la historia, el problema del exceso de historia, que deforma, vamos a decir, deforma el futuro? Dice Nietzsche, la necesidad de olvido, es decir, el carácter ahistórico va a ser lo que le va a brindar al humano la posibilidad de suspender ese avasallamiento, no tanto del pasado con respecto al presente, sino de un presente que se vuelve hacia el pasado casi con una necesidad de indigesta, ¿no? Quiere atorarse, comer como una persona que se atora de comida, quiere consumir todo lo que puede recabar del archivero histórico sin poder verdaderamente procesarlo. Ahora, ¿por qué decía que era polémico el olvido? Y esto no es menor, por una serie de cuestiones. Vamos después al término más positivo, si se quiere, de por qué el olvido es importante. Vamos primero a lo crítico, a la, si se quiere, a la crítica antipsicologista. El problema, lo opuesto al olvido, podríamos decir nosotros para nuestra época, es la memoria. En un país como nuestro, el trabajo de la memoria tiene no solo unas connotaciones políticas, sino casi un imperativo histórico, ¿verdad? Ahora bien, sin dejar esto de lado, es muy interesante el hecho de que la memoria, incluso como lo va a ver Heidegger, que no compete a esto, pero que está bueno aclararlo, incluso la memoria como categoría tiene unos ribetes profundamente psicologistas. Y esto no es algo negativo, algo malo per se, pero la memoria tiene limitaciones, incluso contra sus propias pretensiones, porque la memoria tanto colectiva como individual intenta apresar cuanto puede en términos de recabación de información, ¿verdad? Sin embargo, es imposible que mucho no se nos escape. Nosotros no recordamos la totalidad de nuestra infancia, y tampoco lo puede un pueblo en su totalidad, pongamos, o una comunidad, no puede recuperar la totalidad de su memoria. Hay cosas que quedan olvidadas, hay cosas que quedan postergadas. Entonces el trabajo de la memoria, podría decir, como mero paréntesis, es justamente un trabajo porque decide qué dejar adentro y qué dejar afuera. Lo haga esto consciente o inconscientemente. Ahora bien, a contramano podríamos decir, entonces el olvido cumple todavía una función importante como contrapartida de la memoria. Y acá está lo, vamos a decir, positivo, diríamos más en términos nietzscheanos, lo afirmativo que tiene el olvido. Dice Nietzsche, el olvido no es una característica psicológica del individuo o de las colectividades, de las comunidades. Dice Nietzsche, el olvido es, ¿cómo ponerlo en las palabras correctas? Es algo, lo voy a poner en las palabras de él, pero quiero intentar expresarme de la forma más atinada posible. Es un vaho protector, es una atmósfera envolvente que permite que dentro de ella la vida se dé de manera propicia, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del olvido es posible justamente asimilar lo extraño en la medida en que se apropia del pasado. Y esto es fundamental. Y voy a reparar un poquito acá. Porque habíamos dicho que la tradición, o no lo habíamos dicho, pero lo podemos agregar ahora, la tradición nos lega, nos brinda, y tal vez brindar sea una conceptualización un poco generosa, nos
nos fuerza de a momentos, incluso nos compele, se nos lanza como un imperativo a la acción, a la vida justamente, como una forma protocolar de acción, vamos a decirlo así, de vivir y de ser, incluso de decir, ¿verdad? La tradición nos dice qué está bien decir y qué está mal decir, qué está bien hacer y qué está mal hacer. Lo que propone Nietzsche desde el olvido es justamente una traición a la tradición, es una reconversión de la tradición, a través del olvido mismo, porque es imposible seguir los imperativos de la tradición y traicionarlos en el mismo gesto. Hay que, para traicionar efectivamente la tradición, salirse momentáneamente de la tradición. ¿Y cómo se logra eso si no a través del olvido? Se olvida la tradición, se olvida conscientemente, donde olvidar significa más bien, si se quiere incluso, olvidar de a momento, ¿verdad? Bien. Dice Nietzsche, el olvido como vaho envolvente, como atmósfera envolvente, como vaho protector, va a permitir que se asimile lo extraño, lo que no tiene forma de ser pensado, de ser tematizado, y en el mismo gesto permite que nos apropiemos del pasado. Apropiarse del pasado es fundamental, porque es lo que va a constituir el pasaje entre el lenguaje y la historia, es apropiarse del pasado diciendo qué es qué cosa y qué no es qué cosa. Y atento a esto, porque no puedo ser lo suficientemente enfático a la hora de recordar y no ignorar cierto contexto que nos compele, no voy a decir por tradición porque tiene ciertos caracteres un poco más contemporáneos, pero que no son menores, que son justamente lo de la proliferación de cierta autoayuda y de algunas líneas que hacen agua cuando se las fuerza un poco. Acá, apropiarse del pasado no es decir todo vale igual, todo es similar a simplemente mi voluntad que intenta imponerse con la fuerza de mi palabra. Nietzsche lo dice. El horizonte de un hombre no puede ser sometido por su egoísmo de pertenecer con sentido y significado solo a él. El hombre que prioriza el egoísmo de su horizonte de sentido, de sus palabras, no puede encontrar justamente reparo en el olvido, no puede encontrar ese vaho protector porque necesita de los otros hombres. Es una condición gregaria inevitable. Nadie es su propio Dios, o como se dice en términos más modernos, su propio jefe para todo. Digo, esto no es una crítica a estas perspectivas, pero quiero intentar marcar una diferencia al menos en este punto que es fundamental. Volvamos entonces. Dice Nietzsche, se asimila lo extraño y nos apropiamos en el mismo gesto del pasado. ¿Pero cómo nos apropiamos del pasado? Dice Nietzsche, lo que tal naturaleza en el gesto de apropiación del pasado no sabe dominar diciendo qué es qué cosa y qué no es qué cosa, de nuevo, qué es verdad y qué es mentira, y qué no es verdad o qué ha dejado de ser verdad porque es una verdad que ya no sirve a la vida, o la historia que ya no sirve a la vida, lo sabe simplemente ignorar, lo sabe simplemente olvidar. Una naturaleza, una forma de vida que ya no sabe incorporar lo extraño, simplemente lo expulsa, lo olvida, lo ignora. Entonces dice Nietzsche, pero esto es de alguna manera una actitud injusta. Esto implica ser injusto con la historia, ¿verdad? Bueno, esa actitud tiene que prevalecer como una actitud del olvido, que no es que es injusta diciendo por conveniencia olvido esto porque a mis argumentos no me es útil, sino justamente lo opuesto. Incluso cuando un hecho histórico, un pensamiento histórico, o la historia en general como la piensa Nietzsche, no como historicismo, no sean propicios, no es que por eso tiene que ser eliminado, tiene que caer en el olvido. El olvido, recordemos, no es algo negativo. En el olvido se genera una distancia con la tradición heredada o puesta por la historia como modo de vida, y ahí es donde se da la posibilidad de volver a pensar, vamos a decirlo así, aunque no me gusta mucho, pero pensar en el futuro. ¿Qué significa pensar en el futuro acá? Tenemos que recordar que Nietzsche es profundamente crítica con la disposición del tiempo cronológica, y eso ya lo podemos ver también en otras críticas, porque tiene cierto carácter todavía cristiano, no voy a decir moral, cristiano. ¿Por qué?
Porque dice Nietzsche, incluso el futuro como aquello que está por venir, como aquello que prepara el presente, como pasado del presente, pero como presente del futuro, es de alguna manera todavía una experiencia demasiado cristiana del tiempo, que significa justamente que el futuro es percibido todavía como uno que depara bondades, es como aquel que nos predispone a la salvación. Dice Nietzsche, el futuro no existe como salvación del proceso, ya que para quien recupera el olvido como la atmósfera envolvente que va a propiciar a la vida, no ignorando de una vez y para siempre la historia, sino tomando una distancia a este espíritu excesivamente histórico, va a decir Nietzsche, para este tipo de vida el mundo está acabado y consumado a cada instante, y esto es fundamental para comprender una de las nociones más importantes de Nietzsche, que es el eterno retorno, sobre la cual no vamos a incurrir porque no es necesaria, o por lo menos es importante, pero digamos, por ahora nos atenemos solo a esto. Después, si les parece interesante o les gustaría profundizarlo, podemos ver, pero hay que dejar eso cerca. Si el mundo está acabado y consumado a cada instante, significa que cada instante, por más específico y distinto que sea en su forma, está ya específicamente, como en las palabras, con una caracterización de suficiencia, no de independencia o autonomía, porque la independencia o autonomía en el tiempo acá sería todavía corresponderlo con un pasado o con un futuro. Cada instante tiene una suficiencia que le permite justificarse en sí. Cada instante que sucede, cada acontecimiento que se da. Entonces dice Nietzsche, y esta es una de las críticas, de las últimas críticas que permite desestructurar completamente la tradición. El concepto fundamental de la tradición es la experiencia, pero no la experiencia como fundamento del experimento científico o la experiencia como aquello que se nos muestra y que podemos experimentar, sino la experiencia como acumulación de conocimiento. Dice Nietzsche, la acumulación de conocimiento solo sirve a esta idea de que en el futuro hay una salvación y que en el pasado hay todo un conocimiento para explotar, para acumular y que sirve al futuro. Dice Nietzsche, esa concepción de la experiencia es la que nos ha llevado a esta sensación del presente como el presente moderno, como una que es epílogo. Dice Nietzsche, ¿cómo puede ser que sabemos lo que comían los griegos, entendemos lo que pensaban los romanos, sabemos cómo los medievales llegaron a América, descubrieron América, y sin embargo no podemos, o sabemos lo que pensaba Kant, lo que creía decir Hegel, y sin embargo no podemos específicamente definirnos a nosotros por diferencia a ese pasado el cual decimos capturar en una sola mirada? Entonces dice Nietzsche, tenemos que ser injustos con el pasado. De nuevo, tenemos que poder olvidar, tal vez no tanto el contenido del archivero, de la recuperación histórica, pero sí olvidar el peso que comporta esa concepción de la historia y que va a moldear el presente como uno que está todavía muy coligado con el pasado. Es decir, dice Nietzsche, no recuerdo la frase literaria, así que lo voy a parafrasear, pero algo así como, el futuro es, ¿cómo decía? El futuro está correspondido o corresponde solo a aquel que sabe apropiarse del pasado, aquel que sabe cortar la ligazón con esa forma de historia que nos impone la historia como una recuperación histórica de todo el tiempo. Entonces, va a decir Nietzsche, la experiencia es inútil, no porque no pueda cumplir lo que promete, cumple lo que promete, acumula conocimiento y nos dice en el pasado cuando un grupo humano no tenía suficiente recolección de alimentos, moría de hambre, bien, como les pasó a los griegos antiguos, no hagamos eso, acaparemos alimento, guardémoslo y no nos morimos de hambre. ¿Se comprende más o menos? Pero eso no alcanza, porque esa acumulación del conocimiento como formación de la experiencia a través del tiempo, lo que va a cimentar la estructuración cronológica del tiempo como pasado, presente y futuro, va a decir Nietzsche, tiene consecuencias a lo largo del tiempo.
¿Cómo a lo largo del tiempo? Justamente al punto de que nosotros como, vamos a decir, modernos, occidentales, llegamos a tener esta sensación de hastío por una pérdida de sentimiento de extrañamiento que nos lleva a la sensación de que somos epílogo de un pasado que ha sido hecho y puesto por determinismo histórico para nosotros. La historia de los griegos, va a decir Nietzsche, o lo que nosotros entendemos por historia de los griegos, de los romanos, de cualquier pasado que se pueda recuperar, nada tiene que ver con la idea de que nosotros nos correspondemos con ello. Bueno, Hegel, para quienes han leído Hegel construye la historia justamente en un sentido progresivo de este modo. Va a decir, los griegos eran los niños, la Edad Media, el cristianismo era la adolescencia y nosotros somos los adultos. Lo estoy de alguna manera reduciendo de manera catastrófica, que no se me tome de manera literal tampoco, pero quiero decir, esa forma de comprender la historia es más que simplemente una herramienta analítica, es al mismo tiempo el carácter peligroso de olvidar que, justamente de olvidar que debemos olvidar, como de alguna manera decía Heidegger en algunos pasajes de sus escritos. Tenemos que recordar que el olvido es fundamental, no sobre un hecho concreto de la historia, en términos historicistas, sino justamente que tenemos que olvidar este espíritu que me perdone algún psicoanalista o algún psicólogo, pero este espíritu neurótico con el cual nos volvemos a la historia para una recuperación total de la misma, como si la historia fuese un cofre sagrado que nos puede proveer de todas las enseñanzas. Dice, tenemos que mirar al futuro con esa mirada que no le teme al futuro y que no espera recuperar del pasado las enseñanzas propias de un sorteo del futuro. Tenemos que, si sea sucumbir al futuro, sucumbir, pero sucumbir justamente desde una predisposición de la vida que hace que la historia le sirva a la vida y no la vida a la historia. Entonces la experiencia queda completamente inhabilitada, la experiencia como acumulación de conocimiento con la finalidad de sortear las vicisitudes de la vida, queda completamente desarticulada y desacreditada en el mismo pasaje, porque el olvido, la ruptura de la experiencia, el desmembramiento de la experiencia, el desgarramiento último de la continuidad de la experiencia, va a ser lo que va a permitir a la vida crecer suena feo, desarrollarse de manera propicia en este vago protector, en esta atmósfera envolvente como le caracteriza Nietzsche, que es el olvido. Y acá también un punto aparte, podremos, borren el punto aparte, un paréntesis, podríamos decir que el olvido es un muy buen concepto para pensar tal vez las profundas diferencias que hay en la misma época en la que ya está falleciendo Nietzsche, principios del siglo a principios del siglo XX, final del siglo XIX, como caracterización justamente para pensar las distinciones entre un psicoanálisis freudiano que piensa el olvido en términos inconscientes, ni de manera positiva ni de negativas tal vez, Heidegger que lo tiene en muy baja estima, como un carácter muy negativo, a pesar de que critica la concepción psicologista del olvido, y un Nietzsche que recupera el olvido un poco antes que ellos dos, como algo profundamente óptimo y como el verdadero paraíso de alguna manera de la vida, propicio para la vida. Y como para ir cerrando, yo había prometido, y lo prometido dicen que es deuda, al menos si se recupera en términos de palabra y se puede cobrar la deuda, que Nietzsche caracteriza tres tipos de historia. La historia monumental, que es la que da de alguna manera la prueba de que lo grande se dio y fue posible, y eso es necesario en la vida. Sabemos que en el pasado la grandeza fue posible y es óptimo para la vida, motiva a la vida, la entusiasma a realizar las mismas proezas, si se quiere. Una historia de anticuario, de museo que preserva y venera, que es la que es tributaria justamente de este espíritu conservador de la tradición, que recordemos está muy aferrada a la metafísica. Y una historia crítica que es necesaria para despegarse de la historia museica o la historia anticuaria, pero que es peligrosa porque en dosis excesiva puede desvincular completamente con un contexto. Sí, ahí estoy viendo el comentario, Juli. Sí, puede ser, porque el sentido desde este lugar, como lo va a mostrar Deleuze, que no viene el caso, pero que es interesante,
va a mostrar que justamente el sentido no puede ser estructurado si no es a partir de un paradójico sin sentido. Pero todo eso se va a manifestar en cierta característica del lenguaje. El lenguaje va a mostrar de manera incluso, podemos decir, contextual o condicionada a la época no suena muy historicista, al contexto en el cual el sentido del lenguaje está provisto por el mismo lenguaje, qué es el sentido y qué es el sinsentido. Pero va a ser el sinsentido, paradójicamente, lo que va a operar el sentido, no a la inversa. Pero bueno, también sobre eso hay mucho escrito y seguramente el psicoanálisis tiene mucho para decir. Yo lo poco que he leído viene más del lugar de Deleuze, pero que va justamente por ese camino. Lo que me gustaría, digamos, con lo que me gustaría ir cerrando, para dejar articulada el tercer y último encuentro sobre la crítica a la moral, es que una crítica del lenguaje que vaya en contra de la tradición, pero que sepa tenerla cerca al mismo tiempo, y que critique la experiencia histórica y la historia de la experiencia, jugando un poco con las palabras si se quiere, necesita indefectiblemente no solo ir al centro de gravedad de dicha tradición, que como lo dijimos para Nietzsche es la metafísica, y en el corazón de ese centro de gravedad sobre el cual van gravitando pequeños satélites conceptuales y de corrientes de escuelas, como lo es la verdad, es el corazón del centro de gravedad de esa metafísica. Se necesita saber o conocer, o mejor todavía, entender, en un sentido hasta hermenéutico o interpretacionista si se quiere, se necesita entender, comprender cómo es que opera justamente esa gravedad, ese sistema gravitacional. Y esa manifestación está puesta en Nietzsche a través de la crítica a los valores morales. Entonces, resumamos simplemente, para dejar articulado, la crítica al lenguaje es una crítica que intenta ir al modo en el cual se muestra la metafísica, la verdad como cosa en sí, y al mismo tiempo mostrar a lo largo de la historia cómo esa verdad se ha tendido de una manera absolutista, universalista, pero que cuando se la rasca un poco se comienza a revelar en realidad una tradición subterránea que intenta mantener esa verdad como una verdad absoluta, pero que no tiene la capacidad esencialista o sustancialista de sostenerla a lo largo de la historia, porque en definitiva las verdades absolutas no existen. Para cerrar, por eso Nietzsche, después de haber pronunciado una de las frases, en realidad un aforismo, pero que sentencia con este aforismo tan conocido, uno de los más conocidos, que es Dios ha muerto, lo hemos matado aquí entre nos, en el Zaratustra, va a decir un tiempo después, me temo, contradiciéndose un poco a sí mismo, me temo que Dios no morirá en tanto y en cuanto la gramática siga existiendo y siga operando. Y eso no es menor, porque de nuevo muestra cómo en realidad el Dios que él creía estaba, con un sentido muy pesimista, se ha dicho de paso, por más paradójico que suene, creía estar muerto, en realidad estaba operando a través del lenguaje. Suena muy representacionista y metafísico, no a través del lenguaje. Dios de alguna manera es el lenguaje, y el lenguaje es la tradición, o se muestra en la tradición. La experiencia del lenguaje está en la tradición que pone imperativos, que dice aquí corresponde este cuerpo, aquí corresponde esta dicción, aquí corresponde este decir y aquí no lo corresponde. Y cualquier crítica que sea lanzado contra esa tradición, en contra del, indefectiblemente va a revelar, va a desenmascarar ese lenguaje que está operando por detrás, con un centro, de nuevo decimos, gravitacional en una verdad absoluta. Así que bueno, con eso dejamos más o menos una introducción, un diagnóstico histórico, si se quiere, de la historia, y dejamos más o menos articulado para el próximo y último encuentro sobre la crítica a los valores morales como operación de esa fuerza gravitacional histórica de la metafísica. Así que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, bueno, si quieren hacer ahora, digo, como veo que están haciendo algún comentario, algún agregado, dejamos abierto unos minutos y podemos hacer algunas o aclaraciones, o de nuevo comentarios, o discusión si quieren, no hay ningún inconveniente. Ahora leo el último comentario. La historia necesita de un otro para vivir, como las palabras no están... Bueno, claro, tal vez la otredad o el concepto del otro para Nietzsche no sea
muy cercano, de hecho era muy crítico de este tipo de conceptualizaciones, pero digamos de alguna manera eso se refiere con vida. La vida es fundamental, no como herramienta de la historia, sino intentando instrumentalizar de alguna manera siquiera la historia para servir a los propios fines de la vida como fuerza vital, como fuerza plástica, como fuerza que recibe el futuro, acepta el futuro y con ella se embebe justamente de una atmósfera envolvente que es propicia para ella misma. Velocidad de la exposición, sí, intento no irme mucho por la tangente, que es uno de los defectos principales de mi palabra verborrágica. Bueno, pero si de nuevo tienen algún comentario, me lo pueden hacer a posterior, no hay problema, lo podemos aclarar en el próximo video, de forma personal, no hay ningún inconveniente. Así que si les parece oportuno, lo damos por terminado ahora. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora o calle para siempre. Vamos a dar 10 segundos nomás. Voy dando por hecho que estamos terminados, que hemos cerrado. Pero bueno, muchas gracias por haberse sumado, por haber participado de forma tan activa, sobre todo en época de cuarentena nuevamente estricta. Es siempre oportuno y pertinente un intercambio del tipo. Así que les agradezco mucho. Y bueno, para la próxima volvemos a retomar con la crítica a los valores morales. Les mando un abrazo a todos, saludos y nos encontraremos pronto. Lo vamos a intentar hacer en 2 semanas, si les parece propicio. Vamos a intentar cerrar. Lecturas que les recomiende para comprender para intentar de a poco deslizarse en esta lectura de la crítica y la historia de Nietzsche. Como me dijo alguna vez alguien, no hay nada mejor que la misma fuente. A mí el texto, que es cierto, es un error mío, no aclaré, no fui claro con el tema de la bibliografía. La segunda intempestivas de Nietzsche es el texto fundamental para comprender esta concepción crítica de la historia de Nietzsche, ¿verdad? Se llama La utilidad y lo inconveniente de la historia para la vida, justo como lo veníamos tratando, segunda consideración intempestiva. Así que cualquier cosa que es un texto relativamente corto, no es complejo de leer y es muy entretenido, porque exactamente la segunda intempestiva, porque tiene esta modalidad un poco invita, tiene un lenguaje muy metafórico, no es aforístico acá, es decir, no escribe en pequeños fragmentos en prosas, pero invita mucho a la reflexión, porque es legible, es accesible y al mismo tiempo no pierde profundidad, y eso es fundamental. Así que ese es el que les recomiendo, y bueno, espero que lo lean si les interesa, y lo que no haya sido claro me contactan por privado o me lo plantean en el próximo vivo y lo intentamos dejar más en claro todavía, en tu caso, Tavo, para que no quede esto descolgado, Así que bueno, de nuevo les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho y bueno, nos estaremos viendo pronto.